Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Empezamos. Es muy habitual cuando presentamos datos en una galería de Power Apps el querer poder ordenar esos datos por una o varias columnas. Vamos a ver cuáles son las funciones de Power Apps que nos permiten hacer eso y, como ocurre siempre cuando hacemos uno de estos ejercicios, veremos algunas de las estrategias que podemos utilizar para que al usuario le sea más cómodo el manejo de nuestra aplicación. Estamos viendo una galería de inmuebles procedentes de una lista de SharePoint y vemos cada una de sus columnas, el tipo de inmueble, la provincia, los metros, etcétera. El objetivo es que el usuario pueda ordenar esta lista eh, por alguna de sus columnas. Por ejemplo, si quiere ordenar la lista por el tipo de inmueble, simplemente le da al icono de al lado del inmueble y ordenará de forma ascendente los diferentes tipos de inmuebles. Es decir, que primero me saldrán, por ejemplo, las casas. ¿Vale? Si dentro de este orden quisiera ordenar por los metros cuadrados que tiene cada casa, le doy al icono de metros, o al icono que hay al lado de la palabra metros, y me lo ordena de menor a mayor metros cuadrados cada casa, ¿vale? Así pues hasta llegar a la casa con más metros cuadrados, ¿vale? Luego ya pasaríamos a otro tipo de inmueble, en este caso industrial, y empezaríamos otra vez con el orden de los metros, de 40, 42, 44, etcétera, ¿vale? Y así la idea es poder ir ordenando con diferentes columnas. Además, con la ventaja de que si yo estoy ahora viendo los tipos ordenado por tipos de inmueble y de menor a mayor cantidad en función de sus metros cuadrados, yo puedo volverle a dar al icono para que el orden sea al revés, es decir, el orden pase a ser descendiente, es decir, las primeras casas que muestre serán las casas con más metros cuadrados y a medida que vamos descendiendo, vamos bajando los metros cuadrados de cada casa. He añadido además un selector para poder determinar el tipo de operación que queremos ver. Es decir, en esta lista, además de poder ordenar por diferentes columnas, yo voy a poder seleccionar qué tipo de operación quiero ver o qué tipo de inmuebles quiero ver en función de la operación que se ha hecho con ese inmueble. Yo en esta lista tengo inmuebles del tipo de operación venta y del tipo de operación alquiler. Entonces, con este selector de aquí, ¿vale? Cambio y voy a ver los registros o bien de venta o bien de alquiler. Y siguiendo con la funcionalidad del orden de las columnas. Esto lo hago para que veamos cómo se pueden combinar las funciones que me permiten ordenar las columnas y la función que me va a permitir además filtrar determinadas columnas. Antes de ver cómo hemos montado la aplicación que me permite ordenar por diferentes columnas, vamos a ver la sintaxis de las funciones que me permiten ordenar columnas. Tenemos por un lado la función sort. La función sort tiene esta estructura, simplemente le decimos el origen de datos, en este caso INM sería la lista SharePoint que quiero ordenar, y luego una expresión. Esta expresión puede ser el nombre de una columna o una expresión. Por ejemplo, aquí abajo, en esta de aquí abajo, estoy utilizando una expresión. Le estoy diciendo, mira, cógeme la lista de inmuebles y me la ordenas por la suma de superficie más título. En este caso, título es un valor numérico que tengo en la lista, ¿vale? Y que me permite que veamos este ejemplo. Es decir, no estoy ordenando por una columna, sino por una expresión. En este caso, la expresión resultante de la suma de estas dos columnas. Por último, la función sort tiene o puede tener un tercer parámetro que no es obligatorio y que determina el orden en que quiero ver
esa columna o de qué forma quiero ordenarla. Por defecto, el orden que va a utilizar va a ser orden ascendente, ¿vale? Si yo quiero determinar un orden descendiente, ¿vale? Tengo que poner por fuerza este parámetro y marcarlo como descending, ¿vale? También podría poner ascending, ¿vale? Pero es absurdo, pues es lo que viene por defecto. Tenemos otra función que es la función sort by columns. Sort by columns me permite ordenar por más de una columna. Fijaros que en principio el formato sería igual, puesto que le estoy diciendo cuál es el origen de datos, igual que en la función sort, y luego cuál es el campo por el que quiero ordenar. Hay que destacar aquí que si bien el campo en la función sort se escribe tal cual, ¿vale? La función sort by columns va entre comillas. Esto nos da la idea ya de que este campo, este parámetro, mejor dicho, de la función, es variable y, por tanto, me puede dar dinamismo, podemos trabajar con él y utilizarlo con una variable para que podamos ir cambiando cuál es la columna por la que voy a ordenar. El siguiente parámetro es el que determina si esa columna queremos que nos la ordene de forma descendiente o ascendiente. Y luego vendría el nombre de la siguiente columna por la que queremos ordenar. También entre comillas, igual que la primera. Y el siguiente parámetro, si esa columna la queremos descendiente o ascendiente. Y aquí podríamos ir añadiendo columnas en función de nuestras necesidades. Finalmente, en este ejemplo de abajo, vamos a ver cómo combinar la función sort con otra función muy utilizada cuando accedemos a nuestro origen de datos. En una galería podemos pretender ordenar por diferentes columnas o por una columna en este caso, pero además filtrar por un determinado campo o por una determinada columna. En este caso se montaría de la siguiente forma. Primero la función sort. Aquí vendría, si os acordáis, el origen de datos. Pues en lugar del origen de datos le estoy pasando la función filter. Le paso los parámetros a la función filter. Le estoy diciendo, pues mira, quiero que me filtres en la lista de inmuebles que el vendedor sea igual a Pedro. Acaba la función filter y continúo con mi función sort. Este, por tanto, va a ser mi origen de datos, el filtro de inmuebles, y lo siguiente que le paso ya es el campo o la columna por la que quiero ordenar. Vamos a ver cómo se ha montado este ejercicio en la que se nos permite ordenar por diferentes columnas y además ir cambiando el orden de esas columnas, ascendiente, descendiente, etcétera, ¿vale? Lo primero de todo es montar en la cabecera de mi galería, ¿vale? Esto sería la galería, esto de aquí abajo, ¿vale? Y encima, como veis, hay unas etiquetas que van montando la galería. Bien, dentro de alguna de estas etiquetas he añadido un icono. Primeramente, el icono este de lo que llaman la hamburguesa, este de menú, ¿vale? Y en cada una de las columnas que yo quiero o pretendo que se puedan ordenar, he puesto este icono. Fijaros que aquí algunos no los veis porque están ocultos. Ya les explicaré cómo monto esto de ocultar o visualizar alguno de estos iconos. Está, por tanto, el icono este que vemos aquí, que aquí se repite y aquí también, ¿vale? Y luego está el icono de la flecha arriba y el icono de la flecha para abajo, ¿vale? Los tres iconos, tanto el icono de la hamburguesa como el de la flecha arriba como el de la flecha abajo, ocupan el mismo sitio, están en el mismo lugar. Lo que pasa es que hay veces que uno está visible y los otros ocultos, ¿vale? Cuando esto ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, este icono tiene una propiedad de visible
¿vale? Y está en función de una variable. Y cada uno de estos iconos, tanto la hamburguesa como la flechita, de cada una de las columnas, tiene la propiedad visible en función de una variable. Lo he hecho de esta forma, aunque hay muchas formas de hacerlo. Hay, por ejemplo, habríamos podido utilizar otra manera, y ya de paso la explicamos, y es que los iconos tienen una propiedad que es la propiedad que define qué tipo de icono quiero sacar en este espacio, ¿vale? Y yo, en función de lo que va pasando, yo podría ir cambiando el icono. Por tanto, con un único icono, al cambiarlo, ¿vale? Podría ir haciendo el mismo efecto. Yo empecé haciéndolo con lo de visible o no visible y por tanto utilizo los tres iconos en el mismo sitio. Pero también sería buena la fórmula de ir cambiando el icono en el momento en que el usuario va haciendo clic. Bien, para mostrar, ocultar y demás los diferentes iconos que vemos aquí, lo primero es utilizar al principio de la aplicación, en el OnStart, ¿vale? Poner todos los iconos o la variable que representa al icono de hamburguesa en true, ¿vale? Y el resto en false, ¿vale? De esta forma conseguimos que al principio de la aplicación todos los iconos empiecen igual, ¿vale? Aquí no los estamos viendo igual porque yo ya la he ejecutado y la he estado cambiando, pero en principio todos deberían estar como el icono de tipo. Bien, lo siguiente, cuando yo hago clic en uno de estos iconos, en el icono de la hamburguesa, ¿vale? Me voy al OnSelect. Lo que hago es decirle, vale, pues la variable que hace que este icono sea visible la pongo a false. Pongo la variable de la flechita para arriba en true para que se muestre, ¿vale? Y además establezco el valor de otra variable de la que hablaré luego. De momento estamos hablando de la mecánica de cómo se visualizan o no los iconos. Por tanto, tan sencillo como esto. Al hacer clic en el icono de la hamburguesa, la variable que determina si el icono de la hamburguesa está visible o no lo pongo a false y pongo a true la variable que determina si se muestra la flechita para arriba. ¿Vale? En la flechita para arriba, lo mismo. Al hacer clic, es decir, en el onSelect, ¿vale? Fijaros en las dos primeras líneas, pongo que la flechita para arriba queda en false, o la variable que determina si está visible o no en false, ¿vale? Para que no se vea más. Y pongo otra variable que es la que determina si la flechita para abajo se ve o no en true, para que se muestre. Finalmente, la flechita para abajo, en el momento en que le doy al onSelect, es decir, en el momento que me hacen un clic, lo pongo en visible false, ¿vale? La variable que determina si esta flechita se ve o no va a quedar en falso, ¿vale? Y voy otra vez a mostrar o poner en true la variable que determina si el icono este primero, el que vemos al lado del tipo, el de la hamburguesa, está en true. Veamos ahora cuál es la mecánica, después de haber visto cómo de fácil podemos ir cambiando nuestros iconos arriba en función del clic que va haciendo el usuario, cuál es la mecánica que hace que se ordenen las diferentes columnas y que se ordenen en modo ascendente o descendiente. Si nos fijamos en la galería, ¿vale? Y de qué forma obtenemos los datos de esta galería, fijaros que estamos utilizando un sort by columns. Eso de entrada me va a permitir ordenar mi galería por diferentes columnas. Estas columnas, bueno, antes de nada, hay un filter, si os acordáis del ejemplo que veíamos antes en los ejemplos de sintaxis que hemos visto de las diferentes funciones, en este caso yo estoy utilizando un filter. ¿Por qué? Porque tengo aquí
un selector que me permite buscar los registros que son de alquiler o los registros que son de venta. Por tanto, yo dentro del sort estoy aplicando un filter de la origen de datos inmuebles en el que el tipo de operación o la operación, ¿vale?, sea igual al valor seleccionado. Fijaros que aquí estoy utilizando estos dos signos que me permiten hacer un OR. Este OR es para que el programa, en el caso de que no me seleccionen ni alquiler ni venta, no me tenga en cuenta el filtro. Es decir, si es blanca la selección, si la selección no me han seleccionado nada, ¿vale? Entonces no vamos a hacer este filtro y saldrán todos los registros, ¿vale? Si no, se daría el caso de que, si no pusiera esto, en el caso de que no se seleccionara ni tipos de operaciones de alquiler ni de venta, entonces no saldría nada, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, seguimos con nuestro SOR. Fijaros lo sencillo que es simplemente es poner las columnas por las que voy a ordenar y el tipo de orden, si es ascendente o descendiente, en cada uno de los casos. Fijaros que yo no estoy aquí hablando de columnas, sino que estoy poniendo variables. Ni tampoco estoy poniendo si es ascendente o descendiente, sino que estoy utilizando una variable. Bien, estas variables las tengo que implementar en un principio, en app OnStar, de la siguiente forma. Estas son todas y cada una de las variables que determinan las diferentes columnas que estoy utilizando en la función. Las defino así, de esta forma, porque si las y luego, fijaros que más abajo las pongo en blank, porque si no tenemos un problema. Si yo la defino directamente con blancos, no me la va a definir como una variable del tipo texto. Por tanto, no me va a servir para utilizarla en la función sort_by_columns. Tengo que definirla así para que esta variable pase a ser del tipo texto. Es así, ¿vale? Pero por otro lado, no me basta dejarla así, porque si no, no me funciona la función tampoco. Tengo que ponerla en blanco. Al empezar, no ordeno por ninguna columna, por tanto, todas ellas están en blanco, ¿vale? Si os fijáis y ejecutamos la aplicación, voy a ponerlo todo desde el inicio, ejecutar la regla onStart, ejecuto la aplicación. No estoy ordenando por ninguna columna, ¿vale? Entonces, si me voy a la función sort_by_columns y me pongo en el tipo, por ejemplo, el tipo V, ¿vale? Me dice que está en blanco. Es del tipo de datos texto, ¿vale? Si no fuera tipo de datos texto, aquí me estaría dando un error. Y si no estuviera en blanco, también me estaría dando un error. O sea, tiene que estar en blanco o tener el nombre de alguna columna, ¿vale? Por otro lado, si va a ser ascendente o no, también tiene que ser una variable de texto y tiene que estar en blanco o tener ascending o descending, ¿vale? Es por eso que al iniciar la aplicación, yo genero todas estas variables. Estas son las que definen el nombre de las diferentes columnas que voy a ordenar y estas son las que definen el tipo de orden que quiero tener en cada una de estas columnas. Y seguidamente las pongo en blanco todas ellas. Lo siguiente que hay que hacer es que cada vez que el usuario pulse en alguno de estos iconos, modifique los valores de esta variable para que cuando se haga la consulta que me llena la galería, se haga en función
del orden que estoy estableciendo. Por ejemplo, cuando hago un clic en el icono este de hamburguesa, además de modificar las variables que ocultan o muestran los diferentes iconos, establezco la variable tipo v, que hasta ahora estaba en blanco, en tipo 1. Esto quiere decir que en el momento de ejecutarse, en el momento de llenar la galería, tipo UV valdrá tipo 1. Por tanto, ordenará por tipo 1. Como no pongo nada aquí, por defecto lo ordenará de forma ascendente. Fijaros que al haber hecho clic en esta columna, ahora en la función tipo V es igual a tipo 1, por tanto ordenará por tipo 1. Las demás, si las tengo también habilitadas, por ejemplo provincia, la tengo también habilitada, también ordenará por provincia, pero si me voy, por ejemplo, a metros, sigue en blanco, por tanto, esta no la ordenará. Bien, lo siguiente que hay que hacer es que en el icono de la flecha arriba, cuando lo pinchan, ¿vale? Simplemente lo que hago es definir lo que antes se ordenaba de forma ascendiente, ya que no habíamos puesto nada, pasa a ser ahora descendiente, ¿vale? Por tanto, aquellos que ya están con la flecha para abajo tienen esta variable en descending, ¿vale? Fijaros en el ejemplo, aquí, esta por ejemplo, tiene el valor descending. Por último, cuando nos pulsan en una flechita que ya está apuntando abajo y tenemos que volver a la situación inicial. Simplemente lo que hacemos es volver a poner esa columna en blanco, ¿vale? Para que ya no ordene por esa columna. Y el orden también lo pongo podría ponerlo en blanco, lo pongo en nulo, ¿vale? Y con esto consigo que ya no ordene por esa columna. Además de, como veíamos al principio, mostrar nuevamente el icono inicial. Fijaros que se nos está mostrando el icono de advertencia de delegación. Podéis ver algunos de mis videotutoriales, como por ejemplo el videotutorial en el que hablo de paginación, donde explico en qué consiste la delegación, pero aquí nos está dando esta advertencia. Simplemente os digo que en la página web, el documento de Microsoft en el que nos hablan de la delegación, que es la delegación, podéis ver en función del origen de datos, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un SharePoint, qué funciones son delegables y cuáles no. En este caso estamos utilizando la función sort by column y nos dice que es delegable siempre y cuando las columnas sean numéricas, de texto, booleano, de fecha, ¿vale? Pero no, por ejemplo, columnas que pudiéramos tener complejas, ¿vale? Entonces, como en nuestro ejercicio estamos ordenando por columnas que están expresadas por variables, no sabe si la columna que vamos a finalmente poner en cada una de estas variables va a ser una columna que soporte la delegación o no. Por tanto, nos da la advertencia. Si nosotros estamos seguros que las columnas que vamos a utilizar van a ser numéricas o de texto, por ejemplo, o de fecha, vamos a poder estar tranquilos, no nos va a afectar esta advertencia de delegación. Y hasta aquí el video tutorial de hoy. Podéis seguir poniendo consultas y sugerencias en el canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.